Gracias, señora presidenta. Bueno, como bien se ha dicho aquí, vamos a tratar el convenio de transferencia de facultades y funciones de seguridad no federales a la ciudad de Buenos Aires por parte del gobierno nacional. Una vieja discusión, ¿no es cierto?, que venía trayendo la injusticia de que no se cumplía con la transferencia definitiva de estos servicios de seguridad y, por supuesto, los costos que ello demandaba. Bueno, esta ley tiene dos artículos. El primero ya ha sido abundantemente analizado por la senadora preopinante. Yo me quiero dedicar en estos breves minutos que tengo a hablar un poco del artículo 2, que es lo que se refiere a la situación presupuestaria. El artículo 2 de esta ley fija el gasto anual que demanda durante el presente ejercicio la transferencia de esta parte de la Policía Federal realizada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Gobierno Nacional ha establecido este monto en 24.500 millones de pesos, lo que significaría el monto actualizado al año 2020. Lo pone en esta ley y eso garantiza el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, que van a seguir, pero ahora de un modo más ordenado, ¿no es cierto?, y más justo, recibiendo los recursos de dicha transferencia. Como bien dijo la senadora María de los Ángeles Sarnún, el monto se actualiza trimestralmente, una cosa muy significativa, porque va a permitir, ¿no es cierto?, que siga siendo un monto adecuado a la realidad y a los valores, ¿no es cierto?, de esta transferencia. Lo más significativo de todo es que va a ser parte anual del presupuesto nacional. Quiere decir que todos los años la ciudad va a tener la certeza de que en el presupuesto nacional va a figurar el monto que viene con un porcentaje ya de actualización y va a tener los recursos para cubrir esto. Bueno, ahora la discusión de fondo que se ha dado en la comisión es de dónde salen este número, 24.500, y cuál es el motivo y cómo el gobierno nacional establece que ese es el monto que se debe cubrir por el servicio transferido. Bueno, primero de todo quiero decirle, presidenta, que en lo que se refiere a este valor y cuando se modificó de un modo totalmente arbitrario la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, esto nunca fue establecido. En síntesis, ¿no es cierto?, por una cuestión de amiguismo, de decisión política, o como lo querramos ver, pero de un modo seguramente arbitrario e injusto, el expresidente Macri decidió, ¿no es cierto?, darle de la coparticipación nacional, y esto hay que dejarlo claro también, porque esto no se le sacó a las provincias directamente, sino que, como dice el artículo 8 de la ley de coparticipación, esto fue cedido de la parte de la coparticipación que tiene el gobierno nacional dentro de este reparto. Bueno, totalmente arbitrario, y lo vamos a ver por qué. ¿De dónde salen estos valores que hoy estamos dando? Bueno, si nosotros miramos los informes de la Contaduría General de la Nación y de la Secretaría de Provincias del Gobierno Nacional y nos ponemos a analizar los gastos que realmente en ese momento se pagaron y que fueron transferidos, ¿no es cierto?, en ese momento se llegó a un acuerdo del expresidente y el actual jefe de la ciudad, que la ciudad pagaba esto y que el gobierno nacional se lo devolvía. Entonces, el único modo de poder aplicar un análisis justo de esto fue ver cuáles fueron los recursos que durante todo el primer año, porque este es un servicio anual, ¿no es cierto?, se transfirieron, que quiero dejar claro que los recursos primero se definieron y después se fueron transfiriendo. Bueno, y se fueron pagando. Bueno, si uno mira todos los informes, ¿no es cierto?, se llega a este monto. A ver, ¿qué es lo que se transfiere? Bueno, en el convenio de transferencia se refiere por la Policía Federal, servicio activo de los policías, jefes y demás que fueron transferidos, por los bomberos, el servicio de bomberos y distintos servicios de apoyo. A ver, en términos concretos, incluyó 19.953 agentes, entre ellos 17.662 suboficiales y agentes, 14 inmuebles, 1.286 rodados. Cuando se suma y se analiza lo que se pagó en esa época y el acuerdo que fue, ¿no es cierto?, significa que ese traspaso significó gastos y también transferir la obtención de recursos
que generará la Policía Federal, ¿no es cierto?, para ese año. Ese gasto significó 88.047 millones de pesos, lo cual está inclusive en las páginas públicas, ¿no es cierto?, del gobierno nacional que puede acceder la población. Y la policía tuvo un recupero por sus actividades, ¿no es cierto?, por actividades que la misma policía desarrolla, de 1.221 millones de pesos. Significó un gasto neto transferido de 6.826 millones de pesos. Si trasladamos ese valor al año 2020, de ahí surgen los 24.500 millones de pesos, ¿no es cierto?, que significa lo que se está estimando y lo que va a estar, por supuesto, también puesto en el presupuesto nacional. Bueno, a ver, quiero además decirle que además de todo esto, ¿no es cierto?, hubo transferencias gratuitas. Si usted me permite, hay varias, ¿no es cierto?, en un memo que en ese momento, durante el gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Seguridad Nacional, ¿no es cierto?, determinó transferencias gratuitas que se hicieron a la ciudad. Hay muchas, pero quiero decirle una solamente. Mira, en el listado de bienes inmuebles traspasados a la ciudad se totalizan, fuera de la cuenta que yo establecí recién, 62 propiedades, y ellos mismos, o sea, el gobierno anterior, lo determina, ¿no es cierto?, en un monto de 325 millones de dólares. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no solamente, ¿no es cierto?, la cuenta que analizamos es una cuenta absolutamente justa, sino que además no contempla un montón de cuestiones y traspasos gratuitos que hizo en ese momento el gobierno nacional. A ver, para que ustedes vean la magnitud de los números, los gastos de neto de traspaso del año 2016 fueron 6.826 millones, pero el incremento de copa, ¿no es cierto?, que recibió la ciudad, eso lo explicó claramente la senadora, que pasó de 1.4 a 3.75, significó 16.386 millones. Ahí solo en el primer año hay 10.560 millones de pesos, ¿no es cierto?, que recibió de más la ciudad en función de los servicios transferidos. En el año 2017, gastos netos del traspaso, 8.225 millones. El incremento de la copa fue de 23.493 millones. Ahí la diferencia da 15.200 millones. Si así miramos y acumulamos hasta el año 2019, ¿no es cierto?, los gastos netos de traspaso fueron de 39.525 millones y el incremento de la copa de la ciudad, ¿no es cierto?, fue de 125.794 millones. En síntesis, la ciudad se quedó con 86.269 millones, ¿no es cierto?, que no correspondían, porque no eran parte de ese traspaso y del convenio. Por eso el convenio, ¿no es cierto?, en ningún momento habla de valores ni monto, fue una cosa hecha adrede, no habla de nada para que nadie pudiera analizar ni enterarse si el dinero que estaba transferido era realmente lo que correspondía. Bueno, y lamentablemente fue un abuso impresionante de recursos que fueron dados y que legítimamente no se constituían. Yo creo, señora presidenta, que sería muy importante que la ciudad de Buenos Aires devuelva este excedente, ya que esos recursos son de todos los argentinos, porque al tenerlos el gobierno nacional en su coparticipación, después lo utiliza en lo que considera que es mejor para el mejoramiento de la vida de los argentinos. Entonces, durante todo este tiempo, estos 4 años, ¿no es cierto?, en función de esta arbitraria decisión, significó que el resto de los argentinos no pudieron hacer uso de 86.000 millones de pesos que seguramente hubiesen sido muy importantes, ¿no es cierto?, para desarrollar y mejorar la vida de todos nosotros. Bueno, mire, señora presidenta, es lógico cuando se transfiere una obligación, sea con sus recursos, pero nada dice que tenga que hacerse por un porcentaje de coparticipación, porque son dos cosas distintas. Los porcentajes de coparticipación evolucionan de un modo distinto que el gasto que realmente ha sido transferido. Esto es una muestra de la baja calidad institucional del gobierno de Mauricio Macri, ¿no es cierto?, que actuó como si los recursos
él los pudiera manejar no como corresponde, sino como arbitrariamente él considera. Eso ya le demostró al poco tiempo de asumir, cuando por medio de un decreto quiso poner en funciones a los dos miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Corte que justamente habían quedado vacantes, y después de eso, ¿no es cierto?, inició todo esto y muchas otras cuestiones que hacen a las decisiones que el gobierno debe respetar. Esta ley, señora presidenta, está haciendo justicia. Eh, Nosotros debemos respetar nuestra Constitución, que sabiamente buscó una forma equitativa y justa de asignación de recursos y que este quedó muy claramente estipulado en su artículo 75, inciso 2, y especialmente aclarado en el párrafo quinto. Por último, señora presidenta, yo quiero dejar claro que las provincias argentinas necesitamos una nueva coparticipación, necesitamos discutir esto. Hace muchos años que se quiere discutir y nunca se hizo, pero me parece realmente injusto pedirlo como se ha hecho en comisión, que esta discusión se haga en un momento donde la emergencia, ¿no es cierto?, está anticipando al mundo una situación realmente muy dura de la economía con una caída mundial. Por eso seguramente va a llegar el momento donde esto se discutirá como corresponde, donde la coparticipación primaria será nuevamente rediscutida entre la nación y las provincias, y donde las provincias, ¿no es cierto?, respetando lo que dice la Constitución, ¿no es cierto?, después redistribuyan el monto que le responde de un modo justo. Bueno, muchísimas gracias, señora presidenta. En función de esto, por supuesto, pedimos la aprobación de este proyecto. Gracias, senador. Tiene la